hablando acerca de un Dios vivo que hace prodigios y maravillas, de un Dios, hermano, que obra, que actúa y que esa obra y esa actuación proveniente de Él, aleluya, es verdadera, es real, es algo palpable, es algo visible. Y es importante, aleluya, poder nosotros afirmar, amén, que tenemos un Dios vivo y un Dios real. Es importante, hermano, porque compartía yo la semana pasada respecto a la diferencia entre alguien que tiene un ídolo y alguien que tiene un Dios vivo, y la diferencia que hay, aleluya, entre tener ídolos, amén, que no oyen, que no escuchan, y a un Dios vivo, real y verdadero que nos oye, que nos escucha, que anda con nosotros. Y eso es muy importante, amén, porque si bien el libro de los Hechos ya se escribió y el libro de los Hechos plantea, hermano, por eso se llama Hechos, porque habla de lo que se hizo en el nombre de Jesucristo, habla de los milagros que fueron producidos por un Dios vivo, por un Dios real, habla, hermano, aleluya, de un avivamiento en la iglesia primitiva, una iglesia creyente, una iglesia, diría yo, energética. Amén, llena, aleluya, el Espíritu de Dios y muy dispuesta, amén, a ir, aleluya, a los confines del mundo para llevar un evangelio. Así que hablar, aleluya, de estos prodigios y estas maravillas de Dios es muy importante, aleluya, tenerlo presente para que nosotros sepamos que eso que pasó en el libro de los Hechos tiene continuidad, que eso se continúa con la iglesia, que si bien, aleluya, quizá no haya ya, amén, un apóstol como Pedro o como Pablo, ya no hay apóstoles, hermano, de ese nivel, por llamarlo de alguna manera. Bueno, la iglesia sigue viva y el Dios del que ellos predicaron y el Dios de Abraham y el Dios, aleluya, de nuestras generaciones futuras será el mismo. Porque nuestro Dios eterno, hermano, ha prometido estar con nosotros, dice, hasta lo último. Amén. Así que esta noche, amén, estaremos mirando la importancia, aleluya, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que esa parte importante que se debe de mirar nos debe de llevar a una adoración, a llevarnos a una exaltación de Dios en nuestras vidas. Pablo escribe en una carta a los filipenses, en capítulo 3, y Pablo, hermano, dice, ciertamente yo no he alcanzado aún nada. Dice, pero yo me olvido de lo que ha quedado atrás para poder proseguir a la meta, para poder ir hacia el frente, para andar, para caminar hacia adelante. Y Pablo hace mención, hermano, acerca de lo importante que es que nosotros no vivamos en el pasado, de lo importante, hermano, que es, aleluya, que nuestra vida, hermano, amén, no quiera, aleluya, volver atrás o que nosotros, amén, como individuos podamos creer que se puede mezclar la vida del pasado con la vida del presente, una vida donde Cristo se ha revelado a nuestras vidas. Sin esta sin esta ruptura, sin esa separación de nuestras vidas antes de Cristo y después de Cristo, el individuo no puede avanzar, el individuo no puede ir hacia el premio supremo de su llamamiento. Entonces, si nosotros ponemos atención, hermano, al pasado, y el pasado ya fue ayer, y el pasado ya fue el mediodía de hoy, y el pasado ya son las 5 de la tarde de hoy. El pasado no tiene que hablar de 10 años o de 20 o de 3 años. No, no, el pasado ya es hace rato. Así que cuando nosotros, hermano, no entendemos la necesidad de dejar eso, de dejar de tener nuestra mente ahí, entonces podríamos estar nosotros truncando nuestro avance y por ende, escúchame bien, y por ende, toda persona, todo individuo creyente, todo individuo que ha truncado su avance en el reino de Dios, comienza entonces de alguna manera a caminar sin darse cuenta hacia atrás.
¿Por qué? Porque una persona que trunca, hermano, empieza a desanimarse, una persona que trunca empieza a perder la fe, una persona que trunca empieza a desobedecer, una persona que trunca quiere vivir como ella misma, una persona que trunca, hermano, está mirando atrás y no está mirando su futuro como lo miró el día que Cristo lo salvó. Ya que una persona se salva, ya no ve atrás y dice, Dios me perdonó, Dios me limpió, y empieza a mirar hacia el frente diciendo, oh, Dios nos va a cambiar, Dios va a bendecir mi relación, Dios me va a bendecir en el trabajo, y empiezas a mirar al futuro y empiezas a tener una pequeña visión de lo mucho que Dios va a hacer. Entonces, hay unas porciones de la Biblia que quiero leer para que nosotros podamos, aleluya, comprender de alguna manera el centro de la predicación. En el libro, hermano, aleluya, de Números, capítulo 11, y después haremos una oración. Números, capítulo 11. Números 11, del versículo 4 al 9. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio. ¿Está ahí? El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias a usted, la gloria, la honra, la alabanza. Señor, que esta noche, a través de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos entender la importancia de mirar hacia el frente, de proseguir a la meta, Señor, de comprender que nuestra mente, nuestra vista, nuestras intenciones no deben de recargarse en nuestro pasado de donde tú nos has sacado, Señor. Que si queremos, Dios, alcanzar ese premio del supremo llamamiento que nos has hecho, Señor, está en el deseo de honrarte, de glorificarte, de exaltarte a ti por todo lo que has hecho en nosotros, mi Dios. Guarda nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de querer volver atrás. En el nombre santo y glorioso de Jesús, bendice esta palabra, Señor, y que germine en nuestros corazones. Amén. El pueblo de Dios, hermano, había sido sacado con maravillas y prodigios de la esclavitud. El pueblo de Dios, hermano, ha traído junto con ellos a algunos extranjeros, y el pueblo de Dios, hermano, aleluya, llega un momento en donde su necesidad, la necesidad que ellos aprecian, aleluya, los hace volver, amén, al tiempo de su esclavitud, amén, donde ellos comienzan a darle una mayor importancia a un área de su vida, y es la de tener el estómago lleno. No están mirando, hermano, amén, la esclavitud, no están mirando los golpes, no están mirando, aleluya, el mucho trabajo, no están mirando, hermano, la parte mala. Ellos solamente están mirando, hermano, al momento en que eran saciados, al momento en que ellos, aleluya, vivían bien por un momento. Y esto pareciera, hermano, que es como cuando uno tiene un vicio. Cuando uno tiene un vicio, hermano, uno solamente atiende al momento en que uno está en el vicio. Uno no ve, aleluya, el problema que ese vicio genera en la familia, o lo que genera sobre los hijos, o lo que genera en la economía. Uno no atiende, hermano, aleluya, a mirar cómo un vicio puede ser tan destructivo. Uno solamente mira al momento de alegría, al momento de las risas, al momento de escapar de la presión, o como queramos verlo. Pero la realidad completa, hermano, es otra. La realidad completa es que en un vicio yo podría gastarme el dinero que era para la escuela, el dinero que era para la ropa, el dinero que era para la comida, etcétera, etcétera. Pero mi mente no registra todo eso. A lo que está viviendo el pueblo de Israel es algo similar.
No está registrando, hermano, la esclavitud, no está registrando 400 años, no está registrando 10 generaciones anteriores de una vida, hermano, de la cual ellos clamaron a Dios para ser sacados de ahí. ¿Por qué pasa esto en la mente? ¿Por qué alguien puede volver su vista atrás? ¿Por qué alguien, hermano, puede, aleluya, darse un tiempo de pensar, aleluya, en lo bien que lo pasaba antes? Porque cuando la mente, hermano, aleluya, la mente no es gobernada por Cristo, porque cuando la mente no tiene a la palabra de Dios, cuando la mente, hermano, aleluya, no está viviendo en su realidad de ser salva, de su realidad de haber sido libertada, la mente vuelve al pasado, borra, hermano, lo que era feo y se queda con lo bonito. La mente tiene la capacidad, hermano, de bloquear ciertas etapas de nuestra vida por causa del dolor, por causa de la frustración, por causas, hermano, que a veces, aleluya, dañaron nuestro corazón. Así que el pueblo de Israel solamente está pensando en lo bonito. Y cuando piensa en lo bonito, vuelve su corazón a aquellos momentos donde dice que ellos comían bien. Y eso es algo que tú y yo tenemos que mirar hoy, porque varias veces en nuestro caminar cristiano seremos invitados a no ver cómo vivíamos en general, sino a mirar los momentos importantes, los momentos bonitos. Mirar, hermano, cuando uno piensa, por ejemplo, en la familia, dices, ay, qué padre nos la pasábamos. Se te olvida que te peleabas con ellos, se te olvida que te insultaban, se te olvida, aleluya, que no siempre era felicidad. Pero la mente solamente quiere pensar en lo bonito. Y esto, hermano, va complicando. Quiero que vayas ahorita hilando, amén, en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 3, porque quiero que lleguemos a un punto. Así que el pueblo de Israel mezclado, hermano, con los extranjeros, dice que se pusieron también a llorar y a decir, híjolas. En esta parte de que leímos del Éxodo empiezan a despreciar la provisión de Dios, que en este momento era el maná. Empiezan a sentirse chocados del maná. Ven al maná como poca cosa. El libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 3, solamente para que tengamos la parte interesante, dice la palabra de Dios. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel, hermano, solamente pensaba en los momentos felices. Porque es así como el diablo funciona en nuestra mente. Es así como el diablo funciona, hermano, aleluya, muchas veces en nuestros ánimos. Porque el diablo, hermano, no nos va a decir, aleluya, lo mal que la pasábamos. El diablo no nos va a decir lo vergonzoso en lo que vivíamos. El diablo no nos va a venir a decir, hermano, aleluya, cómo funcionábamos en esa vida sin Cristo. ¿Con qué intención, hermano? Porque la intención del diablo, hermano, es animarnos a volver atrás, animarnos a tener la vida pasada, a creer que si volvemos a la vida pasada podríamos vivirla como la estamos viviendo el día de hoy. Y eso es una completa mentira. Hoy tú y yo tenemos una vida diferente y tenemos una vida cercada por Dios y su Espíritu Santo, hermano, porque le pertenecemos, porque nos compró. Pero si nuestra mente sigue insistiendo, hermano, nuestra mente podría terminar guiando nuestros pasos para volver, aleluya, a un pasado del cual Cristo Jesús ya nos redimió. Así que la iglesia necesita comprender, aleluya, que las maravillas y los prodigios de un Dios vivo, hermano, aleluya, no están, aleluya, en el sentido de saber qué me ha provisto para yo sentirme feliz, no, sino que mi corazón debe de estar, hermano, aleluya, sabiendo que Dios provió en la cruz para que hoy mi vida no sea el reflejo de lo que era en el pasado. Hoy nosotros tenemos que entender, hermano, aleluya, que no es la provisión lo que demuestra el amor de Dios, que no es la bendición lo que demuestra el sacrificio de Cristo en la cruz, que muchas veces creemos
Que si Dios nos diera de comer carne siempre, oh, cómo nos ama, oh, que si Dios así hiciera esto o hiciera el otro, oh, entonces Dios sí está interesado en mí. No, no, hermano, porque en ese pensamiento entra Satanás y empieza, hermano, aleluya, a hacer de tu fe un estrago, empieza a hacer de tus convicciones, hermano, algo que se mezcla con el mundo. Mismo pueblo de Israel que miró las señales, que miró, hermano, aleluya, a Dios obrando para salir de una esclavitud, decían, ¿por qué no moría allá? ¿Por qué mientras yo viví saciado allá, no me sentía como me siento hoy? Es importante mirar, hermano, porque no hay uno de nosotros que no haya vuelto quizá su vista o su pensamiento atrás. En el libro, hermano, de Génesis, capítulo 19, versículo 26, Génesis 19, 26. Y ahorita vas a entender todo esto por qué. Génesis 19, 26. ¿Está ahí? Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, o sea, de Lot, y se volvió estatua de sal. Hermano, Sodoma y Gomorra estaban siendo destruidas por fuego y azufre. Abraham había clamado a Dios para que su sobrino saliera vivo, ileso. Se envían ángeles y lo sacan y les dan instrucciones. Y una instrucción tan sencilla es: no vuelvas tu vista atrás. Y ella lo hace. Y no solamente lo hace, hermano, sino que lo hace a ocultas de su esposo, ¿no? Es que muchas veces, hermano, nuestros pensamientos están ocultos de las personas. Pero el que realmente ve, si hemos vuelto, aleluya, al pasado, para querer estar ahí, para pensar que ahí estábamos mejor, si nosotros podemos, hermano, volver en la mente atrás, entonces tu corazón también quedará ahí tras tus pensamientos. Hablar de un Dios vivo, predicaba durante este mes, es entender que tenemos a un Dios fuerte y celoso. Hablar de un Dios vivo que hace milagros, que hace maravillas, que hace prodigios, es entender, hermano, aleluya, que conoce nuestro corazón. Y que si nosotros queremos ser parte de esas maravillas, parte de los prodigios, si queremos ser hombres y mujeres usados por Dios para seguir mostrándole al mundo entero que Dios sigue vivo, hermano, entonces tenemos que ser una iglesia, aleluya, que no esté pensando, aleluya, que en su pasado estaba mejor, que hay momentos de su pasado que eran mejor de lo que Dios puede seguir haciendo hacia tu futuro. Ninguno de los que volvió atrás, hermano, aleluya, le fue mejor. El mismo Señor Jesucristo, hermano, allá en los evangelios dijo: recuerden a la mujer de Lot. Jesús mismo, aleluya, mencionó esta parte de la historia en el libro de Génesis, aleluya, porque los hombres, hermano, tendemos a creer que allá atrás estábamos mejor. No es cierto. Un momento, escúchame bien, un momento de dificultad en tu fe no puede ser mejor, perdón, no puede ser peor que tus mejores momentos en el mundo. Escúchame bien. Un momento malo, el peor momento que tú quieras en tu fe como cristiano, ese peor momento que tú dices, qué feo momento, jamás, jamás, hermano, jamás un evento bueno sin Cristo va a ser mejor que eso. ¿Sí me entendiste? O sea, no hay alegría en el mundo que pueda superar incluso tu peor momento como cristiano. Lo que pasa es que el diablo busca, hermano, desestabilizar. El diablo sabe que si nosotros volvemos atrás, que si deseamos estar ahí atrás, sabe, hermano, que abriremos el redil y saldremos caminando, dándole la espalda al Señor. El diablo sabe, hermano, que si nos convence que nuestra vida pasada era mejor que lo que estamos viviendo hoy, aunque sean tormentos, el diablo, hermano,
Hará pedazos tu vida, porque el infierno es eterno como lo es el cielo. ¿Estás aquí? Así que necesitamos estar atentos, hermano, porque el diablo quiere convencernos, como los hombres decían: mira esas ollas, mira el marisco, mira las frutas, mira las verduras, oh, qué bien la pasábamos. Es cierto, no es cierto, hermano, así no funciona. En el libro del Salmos, capítulo 107, y es aquí donde vamos a mirar, porque es importante saber que el pasado no es importante. Que el pasado, hermano, no puede tener, aleluya, el mismo peso de nuestro presente y de nuestras decisiones de hoy. Porque nuestro pasado no pueden cambiar nuestro futuro, pero nuestras decisiones del presente sí pueden cambiar nuestro futuro. ¿Estás aquí? Mira, Salmo 107 del versículo 1 en adelante. Lo voy a leer lento. Quiero que trates de entender todo lo que dice aquí. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hasta ahí quiero dejarlo. Mira, hermano, lo que está haciendo el salmista es traer el recuerdo de dónde nos sacó Dios, de quiénes éramos nosotros sin Dios, de cómo vivíamos sin Dios. Pero cuando el salmista evoca al pasado del individuo sin Cristo, cuando el salmista, hermano, hace remembranza, aleluya, de una vida sin Dios, no es para que nazca en nuestro corazón el deseo de volver allá, sino Él está enfocando, hermano, aleluya, el recuerdo para que de nosotros, sabiendo de dónde venimos y de dónde nos sacó el Señor, nazca en nosotros un hombre o una mujer deseosos de alabar y glorificar a aquel que ha tenido misericordia y ha hecho maravillas en su vida. Cuando nosotros volvemos nuestro pensamiento al pasado, cuando miramos nuestra vida de atrás, hermano, no debe ser para otra cosa más que para glorificar al Rey de Reyes por habernos sacado de prisiones, de tinieblas, de un camino a la muerte, para habernos sacado de un camino, hermano, aleluya, que estaba alejándonos del Creador. Cuando el salmista evoca, hermano, aleluya, ese pasado lleno de aflicciones y de enfermedades, dice, no es para que tú desees estar ahí,
Es para que glorifiques a aquel que te sanó, para que glorifiques a aquel que rompió las cadenas, para que glorifiques y te maravilles de aquel que rompió los cerrojos, de aquello que te mantenía atado. Porque la iglesia, hermano, sí tiene que tener memoria de dónde lo sacó el Señor, pero no una memoria que la impulse al pasado, no una memoria como la esposa de Lot que volteó atrás y le costó la vida, no una memoria como la de los hijos de Israel que se sentaron y dijeron: oh, cómo no estuviésemos allá, cómo no morimos allá. En lugar de haber dicho: oh, Dios nos sacó de allá. No, hermano. Y no es que sea un juego de palabras, pero tenemos que entender y comprender que el recuerdo podría llevarnos a desear nuestro pasado oscuro o a llevarnos a glorificar a aquel que nos libró de la muerte, que nos libró del enemigo y que ha hecho con nosotros, hermano, grandes cosas y maravillas y prodigios que otras personas aún quizá después de años de tu vida como cristiana o cristiano no pueden creer que hayamos cambiado. Personas que se resisten todo el tiempo, hermano, a que tú y yo hayamos cambiado. Hay personas que siguen, hermano, aleluya, recordándonos quiénes éramos, pensando que quizá nosotros podamos volver a esa vida. Así que lo que hace el salmista es que tú y yo nos podamos queramos desear convertirnos en alguien que adora a aquel que ha hecho maravillas en nuestras vidas, aquel que ha hecho uso de la misericordia para con nosotros. Hermano, estamos aquí porque Dios usó la misericordia para nuestras vidas. Estamos aquí, hermano, porque Cristo Jesús descendió para salvar lo que se había perdido. Estamos aquí, hermano, porque Cristo decidió sentarse a la mesa con los pecadores. ¿Estás acá? Estamos acá porque Dios, hermano, tenía un plan, y el plan no es que volvamos atrás. El plan no es que deseamos nuestra vida pasada. El Señor no quiere que estemos en ese deseo. Quiere que miremos, hermano. El salmista David lo dijo: de lodo cenagoso me sacaste, me pusiste en peña firme. Hermano, los hombres sabían con claridad, y eso los llevaba entonces a poner su vista al frente, los llevaba, hermano, a esforzarse para alcanzar un destino. Porque si ese Dios vivo que hace prodigios y maravillas nos pudo sacar de ahí, ¿no nos podrá poner en el mismo cielo? Así que, ¿qué está haciendo nuestra mente? ¿Qué está pasando, hermano, en nuestros deseos? ¿Creemos que la vida pasada se podría vivir con lo que has aprendido hoy? Te ha engañado el diablo. Si por tu mente ha pasado el decir: oh, si yo me saliera de la iglesia, puedo vivir como estoy viviendo hoy, es una mentira. En 3 o 4 meses perderías tus convicciones. En unos meses, hermano, ese cerco que te cubre hoy desaparecería. Porque el diablo quiere engañarnos. El diablo quiere hacernos creer que nuestro pasado era mejor. ¿Estás aquí? En el libro, hermano, aleluya, de Isaías, capítulo 44, Isaías 44, es que hablar de un Dios vivo que hace prodigios y maravillas, hermano, es hablar de entender que nuestra vida es lo que es porque estamos en Él. Que nuestra vida, hermano, no ha sido diferente porque estamos viviendo en su cobertura. Isaías 44, versículo 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Lo que tú y yo tenemos que aprender, hermano, en nuestras vidas es a glorificar a aquel que ha sido paciente con nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, es mirar
La necesidad de tener un corazón que lo glorifique y lo exalte por lo que ha hecho en nuestras vidas. Lo que tiene que pasar en nuestras vidas, hermano, es que nuestro testimonio debería de ser suficiente para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para reconocerlo. Que más allá, hermano, de cuánto haya en nuestra cuenta, que más allá de cuánto estemos bien en el trabajo, de más allá de cuánto esté bien nuestra vida, sin problemas y sin presiones, no, hermano, eso no puede calificar al Dios vivo que te sacó de ese hoyo. Eso no puede calificar el amor del Dios que ha hecho misericordias para con tu vida. Eso no califica a Dios. Lo que puede ser real y verdadero, hermano, y que puede ser realmente irrefutable, es que Él te perdonó, que te sacó de una vida, hermano, llena de pecado, que nos ha redimido, y eso sería hoy suficiente para darle gracias. Yo conozco algunos hombres, varones que sirven a Dios, que pareciera trillado, que incluso dices, ya sé qué va a decir, pero sabes, hermano, siempre tienen en su boca, si no fuera por Dios, estuviera muerto. Si no fuera porque el Señor llegó, estuviera muerto. Si no fuera porque el Señor llegó a mi vida, hoy no estaría vivo. Aleluya. Tienen tan claro la obra de Dios sobre su vida, tienen tan claro el momento, hermano, de gloria, del perdón de sus pecados, que le atribuyen la misma vida a su Dios creador. Muchos de nosotros estamos pensando en el pasado, muchos de nosotros estamos clavándonos, en lugar de levantarnos, dice aquí, y prorrumpir, y adorar, y glorificar, y exaltar, que nos perdonó. Nos perdonó, hermano, cuando nadie daba un peso por nosotros. El Señor dio su vida. Cuando nadie creía que podíamos cambiar, Él vino, nos perdonó y ha estado trabajando en nuestras vidas. ¿Quién más se interesó tanto por ti? ¿Quién más, hermano? Yo, algo que me rompe el corazón es ver que cuando Dios me perdonó, no tenía un solo reclamo para mí, no tenía un reproche, hermano. Solamente decirme, te amo y quiero perdonar tus pecados. Conozco tu vida, pero puedo redimirte. ¿Estás acá? Hermanos, tenemos que levantarnos para ser una iglesia que lo glorifica, que lo honra, que lo exalta, porque nos perdonó, porque nos limpió, porque es causa de gozo saber que somos sus hijos, porque es causa de alegría mirar sus maravillas sobre nosotros. No éramos dignos, no éramos merecedores, pero Él decidió, y en esa voluntad poderosa que Él tiene, y en esa supremacía con la que Él se mueve, te escogió a ti, escogió a mí. ¿Estás acá? Estoy seguro que el diablo dijo, no, ese no, ahí déjalo. Pierde en su alcoholismo, se pierde en su drogadicción, se pierde en su pecado. Cristo dijo, no, a este me voy a llevar. Hermano, necesitamos convertirnos en una iglesia que exalte a Dios por la maravilla del perdón de nuestros pecados. En el libro de Juan, quiero terminar con Juan, capítulo 4. Aquí, versículo 23. Está el Señor Jesús hablando con esta mujer samaritana y le dice, mas la hora viene, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar es una palabra, teológicamente hablando, muy extensa. Pero la adoración, hermano, según lo que vimos en uno de los mensajes, aleluya, en este mes, es solamente un acto que se hace a Dios, Jehová, el gran yo soy. La adoración, hermano, es algo, aleluya, que debe nacer
no solamente de la gratitud, sino debe contener espíritu. La adoración, hermano, no es algo impulsado por lo carnal. La adoración, hermano, a nuestro Dios no está basada, aleluya, en cómo me siento hoy, en qué también me está yendo hoy, en cómo está mi vida hoy. No. La adoración a Dios, hermano, es porque el Espíritu de Dios, hermano, ha hecho algo en mi espíritu. Es porque el Espíritu de Dios, hermano, ha manifestado, aleluya, el perdón de mis pecados sobre mi vida. Es porque ese Espíritu enviado por Jesucristo, una vez que Él ascendió, ha tenido comunión conmigo, aleluya, deseando formarme, deseando hacer de mí un adorador de verdad. Alguien que pueda tener, aleluya, la base sólida de su testimonio para adorar al Creador. Yo sé que pasamos tiempos complicados, todos aquí hemos pasado tiempos difíciles, todos, no hay quien diga no. Pero eso jamás ha definido el amor de Dios sobre nosotros. El amor de Dios, hermano, es inquebrantable. El amor de Dios sigue vigente para nuestras vidas. El perdón de Dios está vigente sobre cada uno de nosotros. Pero necesitamos cuidar nuestro pensamiento hacia el pasado, porque es ahí donde el diablo podría hacer verdaderos estragos sobre nosotros. Así que cada uno de nosotros, hermano, hoy tiene la gran oportunidad de ser un adorador del Dios que ha hecho maravillas en su vida, del Dios que perdonó, del Dios que ha pensado en un destino y que ha pensado, hermano, en un futuro muy diferente al que teníamos sin Él. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Volver atrás jamás será una opción. Dice una porción, Lucas 9:62, se la voy a leer. Dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay nada en tu pasado que pueda ser mejor que lo que puedes vivir en Cristo Jesús. No hay nada en tu pasado, hermano, hermana, que pudiera ser mejor que tus peores días como cristiano. Nuestros peores días como cristianos, hermano, no se comparan a aquel mundo. Un joven lo dijo así, volviendo en sí, dijo: vendré a la casa de mi padre, porque los jornaleros están mejor que yo. Y voy a volver no para ser hijo, para ser un jornalero. Porque ser un jornalero allá en la casa de mi padre es mucho mejor que lo que estoy viviendo aquí. ¿Estás acá? Pero a veces el diablo nos dice: te la pasabas bien, estaba chévere, tus amigos, tus amigas, tus tiempos buenos. No es cierto, hermano. Dios está buscando una iglesia que le adore porque la salvó, porque la rescató, que le cambió la vida, porque ha hecho cosas maravillosas en cada uno de ustedes. Y si eso no es suficiente para alguno de nosotros, que Cristo haya dado su vida por nosotros para no ir al infierno, entonces, hermano, nada te podría saciar. Nada. Ni dinero, ni felicidad incluso. Porque si el máximo sacrificio de Dios para nosotros en la cruz no nos satisface para levantarnos en adoración y en gloria a aquel que ha hecho esa maravilla sobre ti, entonces, ¿qué más podría dar Dios por ti?
si dio a su único. Cierra un momento tus ojos. Vivimos una lucha real día a día. Vivimos, hermanos, en una vida que nos lleva a pensar, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con el otro? ¿Qué voy a hacer mañana? Dios tiene que estar en tus pensamientos. No permitas, hermano, no te permitas ser engañado por el diablo diciéndote que estabas mejor antes. No permitas, hermano, aleluya, que se pierdan tus convicciones creyendo que antes todo era mejor. No es cierto. No es cierto, porque no te ha contado toda la historia que tú también la conoces. Estábamos perdiendo nuestros matrimonios. Estábamos cavando más hondo el hoyo en el que estábamos metidos. Estábamos pensando en hacer cosas diferentes. No estaba Dios en nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios en ese Salmo glorioso 107. Pero hablaste, pero clamaste. Y aunque estuvieras en cárceles, y aunque estuvieras enfermo, y aunque estuvieras aprisionado, y aunque estuvieras rebelde, nos escuchó. Nos escuchó, hermano. Piensa en tu vida el día que le dijiste: Señor, perdona mis pecados. ¿Cómo estábamos? Y surgió una maravilla, y surgió un prodigio. Nos perdonó. Ese día por eso se convierte en algo tan especial. Porque ese Dios vivo descendió para perdonarte y para darnos una vida nueva. Así que yo quiero invitarte esta noche a venir al altar para hablar con Dios acerca de que tú tienes lo suficiente para ser un adorador, que tú tienes lo suficiente para exaltarlo, que en ti ha pasado lo suficiente, hermano, para glorificarlo. Si tú, hermano, si usted, hermana, está convencido que Dios ha hecho ese milagro de la salvación sobre usted, hermano, todo lo demás será ganancia, todo lo demás será añadido. Pero hoy no podemos volver atrás, ni siquiera en el pensamiento, ni siquiera una mirada. Seamos adoradores, seamos personas que lo glorifiquemos, seamos personas que lo queramos exaltar, porque nos perdonó y nos perdonó en el tiempo perfecto. Así que la llamada al altar es para convertirnos en una iglesia que quiera adorarlo, glorificarlo y exaltarlo por el milagro del perdón, por el milagro de habernos sacado de este mundo. Si usted quiere venir y orar a Dios, si usted quiere venir y hablar con el Señor, si usted quiere venir y decirle: Señor, quita esos pensamientos de mi mente, de irme al mundo, de irme al pasado, es una buena noche. Es una buena noche, hermano, porque tenemos un Dios vivo que hace maravillas y prodigios. Adoremos al Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Cristo.